Amén. Bueno, que Dios les bendiga, amado. Amén. Solo tengo una hoja, no se espante. Y la voy a resumir un poquito porque ya el tiempo ha avanzado. Pero no nos podemos ir de aquí sin exponer su palabra. Eso es lo más importante. Cuando la hermana hablaba de que era necesario venir a la iglesia, me gozo cuando escucho a alguien expresarse de esa manera, porque es que hemos reconocido que hay una necesidad en nosotros que solo la puede suplir Él. Y qué bueno que estemos aquí, qué bueno que usted se haya tomado el tiempo para venir aquí, sabiendo que podríamos estar en cualquier otra parte, pero que estamos aquí y Dios se goza en ello. Y nosotros nos gozamos también sabiendo que en Él somos libres. Había un corito que estábamos entonando, libres hoy. Yo no sé cantar, así que lo voy a dejar hasta ahí. Pero sobre ese tema es que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Cristo nos ha hecho libres. Y debemos nosotros de vivir en esa libertad. No para hacer lo que nosotros queramos, porque no es para eso que Él nos ha hecho libres, sino para que hagamos lo que Él quiere. Porque cuando nosotros éramos esclavos del pecado, de lo cual Él nos ha hecho libres, no podíamos hacer lo que Él quiere. Dice el apóstol Pablo, hay algo en mí, hay una ley en mí que aun cuando yo quiera hacer lo bueno, ahora que conozco yo la ley, yo quiero, pero no puedo, dice. Hay algo que me obliga, que me lleva a hacer lo que yo no quiero, dice. Ya he entendido que no debe de hacer el mal, pero dice, hay algo en mí, una ley en mí que me lleva a hacer lo que yo no quiero. Qué triste sería que lo dejara hasta ahí, ¿verdad? ¿Cuál sería la esperanza? Es más, Él llega a decir, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y qué triste sería que lo dejase ahí, pero Él continúa la escritura. Y vamos a leer precisamente un verso que viene después de Él traer ese pensamiento. Después de que Él nos narra que ha descubierto una ley que hay en el ser humano, que lo jala a hacer lo malo. Y que aun cuando el ser humano se ha dado cuenta de que no debe de hacerlo, esa ley sigue ahí. Y después de haber dicho esa frase, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque aun cuando estábamos esclavos del pecado, Cristo nos ha liberado, y por eso es que hoy podemos decir, libre soy. Aleluya. Gloria. Ahora vamos a leer el verso que tenemos de introducción para mí. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ¿qué quiere decir? Después de lo que ya he expuesto, que había una ley en su corazón que no le permitía hacer el bien. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo describe dos naturalezas aquí y también da dos consecuencias más adelante, que son de las que nosotros vamos a estar hablando. Existen dos naturalezas y ellas acarrean su consecuencia. Pero ya nos podemos quedar con ese pensamiento de que Él nos ha hecho libres. Pero vamos a tomarnos un poquito para ver esas dos naturalezas, las consecuencias y qué es lo que nosotros debemos de hacer. Ya el pastor nos habló en el estudio bíblico, los que estuvieron aquí, de la naturaleza de los que están sin Cristo.
y dio una lista. Este estudio pasado dura, fuerte, pero vamos a repasarla para que los que no estuvimos aquí nos gocemos con ello. Está en el capítulo 3 de Romanos precisamente, y voy a leer de los versos 10 al 18, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si lo dejara hasta ahí, pues todavía no estábamos. Pero sigue la lista y se agrava. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la descripción que el apóstol Pablo da del ser humano que se encuentra sin Cristo, de aquel que no ha sido alumbrado por esa luz, aquel que aún sigue en las tinieblas. Tiene esa naturaleza. No lo deja ahí, porque Efesios dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando dice que estábamos muertos, no sé cuál es la idea que tenemos a veces de un muerto, pero no llevábamos un día. María dijo que Lázaro tenía 4 días y ya apestaba. Nosotros llevábamos varios añitos muertos, estábamos delante de su presencia, apestábamos. Pero no lo deja ahí tampoco. Él dice: pero Él nos dio vida. Así que ahora nosotros tenemos vida. Si nosotros hemos sido alumbrados por esa luz de Él, si nosotros le hemos aceptado, si nosotros le hemos recibido, ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Gracias al Señor que nos libró de esa condenación. Gracias a Dios que ahora ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Él. Veamos un poquito más acerca de esas dos naturalezas y cuál es la consecuencia. Démosle un repaso. En Romanos 8:5 leemos lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El apóstol sigue haciendo su narración acerca de las dos naturalezas, la de la carne y la del Espíritu. Ya hemos dicho cuál era la de la carne, pero como que nos quedamos cortos. Aun cuando nosotros describimos algunas condiciones que había en la naturaleza pecaminosa, como que nos quedamos cortos. Vamos a ver un poquito más acerca de cuáles son esas obras de la carne. Esas nosotros las encontramos en Gálatas 5, y la lista se agrava. No es que disminuye de lo que ya dijimos, la lista se agrava. Gálatas 5, 19 al 21 dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería. Y si lo dejamos hasta ahí, va a decir: no, ya nosotros ahí la llevamos, ya podríamos decir que nosotros la libramos. Pero la lista sigue: odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino
de Dios. Nosotros seguimos luchando con algunas cosas. Y note usted que cuando yo leí Romanos 8:5, el apóstol se encarga de decir qué es lo que hacen los que son de esa naturaleza. Y vamos a repasarlo para que vayamos entendiendo algo, porque quizás usted ha tenido pensamientos, lo cual le acontece a todo ser humano. Todo ser humano tiene pensamientos en un momento o en otro momento. El apóstol escribe: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Note que no está diciendo tiene pensamientos, sino que piensan. Piensan quiere decir que ya están pensando en ellas, que continúan pensando. Ayer hablábamos un poquito acerca de eso y decíamos que a veces nos llegan pensamientos a nuestra cabeza y que nosotros vamos a decidir qué hacer con eso. Si vamos a empezar a darle cuerda y al rato como que me empieza a gustar y le sigo por ahí, o en ese momento yo le pido ayuda al Señor para que me ayude a desechar ese pensamiento. Eso es lo que deberíamos de hacer. Ojalá y lo hiciéramos así, porque cuando nosotros empezamos a pensar, algo pasa en nosotros. El pastor también nos habló la vez pasada acerca de que ya nosotros hemos renunciado a esa naturaleza y no queremos nada que ver con ella, pero ella no ha renunciado a nosotros. Ella sigue ahí. Imagínese a usted a un perro grande, así muy grande, que está ahí queriendo devorar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Si nosotros empezamos a pensar, como dice el apóstol aquí, ella va cobrando vida. Esa naturaleza se va alimentando. Por eso es muy importante que en cuanto llegue ese pensamiento, hagamos lo que nos dice en Corintios, llevando todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo, derribando todo pensamiento que se levanta con altivez delante de Él, y todo pensamiento pecaminoso que nos llega, tenemos que someterlo a los pies de Cristo. Esa es la única manera en que nosotros vamos a poder vencer. No se crea que yo puedo decir, yo puedo con esto, lo voy a dejar ahí quieto porque yo ya he pasado alguna vez. No va a ser posible. Le vamos a fallar a Dios si nosotros no tomamos medidas drásticas. Si nosotros no desechamos ese pensamiento, va a ir alimentando nuestra naturaleza pecaminosa, lo cual va a llevarnos a estar en donde estábamos antes. Más adelante vamos a leer un verso de lo que conlleva el ocuparnos de esas obras. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos ocupamos de esas obras? Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desechar esos pensamientos en cuanto lleguen a nuestra mente. No puede evitarlos. Ya se nos ha dado ese ejemplo también, que no puede evitar que los pájaros vuelen sobre nosotros, pero sí puede evitar que hagan un nido sobre nuestras cabezas. Y eso es de lo que tenemos que ocuparnos, de que en cuanto llegue ese pensamiento lo desechemos. Pero ahora vamos a ver la obra del Espíritu. Qué bueno que tenemos esperanza, qué bueno que el Señor ha hecho todo lo que nosotros necesitamos para que podamos salir de esa oscuridad, para que podamos ser libres de esa naturaleza pecaminosa, para que podamos nosotros enterrar esa naturaleza pecaminosa, porque lo único que va a hacer esa naturaleza pecaminosa es llevarnos a la muerte, y el Señor no quiere que eso pase con nosotros. Nosotros también mirábamos ayer un texto que dice que el Señor quiere que todos sean salvos. El Señor quiere que todos estemos en su presencia. Eso es lo que el Señor quiere. Y por eso es que tenemos que ocuparnos de ciertas cosas para que eso llegue a ser.
Así que entonces ahora pasamos a ver cuáles son las obras del Espíritu. ¿Cuáles son los resultados del Espíritu? Están igual en Gálatas. Estaban a continuación de las obras de la carne. El apóstol Pablo está haciendo un contraste ahí entre las obras de la carne y las obras del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Gálatas 5, del 21 al 23. Perdón, del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir que contra tales cosas no hay ley? Quiere decir simple y sencillamente que si nosotros estamos con esos atributos, ya la ley no nos acusa. Ya no estamos bajo esa ley. También quiere decir que la ley del pecado ya ha sido desechada, ya ha sido muerta. Hemos sido librados de ella, sin olvidarnos que hay algo ahí que siempre está tratando de volver a crecer. Pero, ¿qué quiere decir con que no hay ley? Vamos a volver a nuestro texto que está en Romanos para ver qué es lo que nos sigue diciendo el apóstol. Vamos a estar ahí en el capítulo 8, unos cuantos versos. Y ahora voy a leer Romanos 8, 3 al 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primer punto, para que esa ley se cumpla es que nosotros no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿qué era lo que pasaba? Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios que representaban al ser humano. Cuando el sacerdote iba delante de Dios con el sacrificio, era que hacían un simbolismo donde el hombre ponía las manos sobre ese animalito y después era sacrificado, y representaba que el animalito tomaba el lugar de la persona. Tenía que haber un sacrificio, tenía que haber derramamiento de sangre, pero la Escritura dice que no era suficiente, que lo único que hacía era como tapar, no podía borrar. Pero nosotros acabamos de leer ahora que para eso es que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, y en el cual fue aplicada toda la justicia, toda la ley, y por la cual nosotros fuimos librados. Por ese sacrificio del Señor Jesús es que nosotros fuimos librados. Por eso es que ahora ya no hay ninguna condenación si es que andamos conforme al Espíritu, si es que no andamos conforme a la carne. Colosenses 2, 13 y 14 nos da otro ejemplo de qué es lo que hizo el Señor en nuestro favor, qué es lo que aconteció cuando Él fue a la cruz del Calvario, qué estaba haciendo. Colosenses 2, 13 y 14. Y a nosotros, voy a poner, porque la Biblia dice y a vosotros, mandando hacia un lado nada más, y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida
vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso es que ante tales cosas no hay ley. Por eso es que ya la ley no aplica sobre nosotros si estamos viviendo conforme al Espíritu, porque Él ya anuló todo lo demás, porque Él ya lo hizo. Dice aquí que Él anuló esa acta que decretaba, que decía que ya nosotros estábamos sentenciados, que no había manera de que nosotros pudiésemos librar eso, que no había un pago que nosotros pudiésemos hacer. Dice que Él lo hizo, que Él lo hizo por nosotros. Y por eso es que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Bueno es Dios para con nosotros, que cuando no podíamos nosotros pagar por ello, cuando estábamos perdidos, Él envió a su Hijo para que nosotros pudiésemos ser libres. Y hoy podemos cantar eso con gozo en nuestro corazón, que libres somos. Pero el Señor no lo ha dejado ahí. No solamente ha dicho: voy a perdonarte y ya no vas a ser condenado, pero quédate por ahí arrugado en un rinconcito, pero quédate allá alejado de mí, mi ira no se va a derramar sobre ti, voy a pasar por alto ya lo que hiciste. Que no es que se pasa por alto, ya se pagó, pero vamos a dejarlo así. No, el Señor va más allá. En su misericordia Él nos dejó quietos, nos perdonó la deuda que nosotros teníamos, pero en su gracia Él va más allá. No solamente es que nos perdonó, hizo algo más maravilloso con nosotros. Para eso vamos a leer Romanos 8, 14 al 17, para que vayamos viendo qué más hizo el Señor con nosotros. No solamente es que nos perdonó la deuda que era imposible que nosotros pagáramos, sino que fue más allá. Así de grande es su bondad para con nosotros. Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Pero por qué? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El apóstol ha dicho que nosotros hemos pasado a ser hijos de Dios, y está buscando una manera de demostrarnos cómo es que pasa eso, porque quizás no sea un poco difícil de entender, puesto que estamos aquí. Y él usa un ejemplo de la época, la adopción. Entendamos que él está hablando a los romanos cuando está escribiendo esto. La adopción romana tenía unas leyes tan rígidas. La patria potestad de los romanos era que el padre tenía autoridad sobre el hijo hasta que muriera. No era que ya, como aquí, que piensan que ya cumplieron la mayoría de edad y ahora pueden rebelarse y hacer sus cositas, o así. No. El padre seguía teniendo la patria potestad hasta que éste falleciera. Así es que funcionaba. Ahora, en la adopción, cuando alguien adoptaba a alguien, ese pasaba a ser literalmente, o era tomado literalmente como un hijo. Él pasaba a recibir todos los privilegios. Si no tenía un hijo el que adoptaba, él pasaba a ser su heredero. Él pasaba a tomar todos los privilegios que conllevaba el tener hijo.
Pero si tenía hijos. Bueno, él pasaba a tener los mismos derechos que tenían los otros hijos. Y eso es lo que Pablo está tratando de explicar aquí con ese ejemplo, que cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a tomar los mismos derechos que tiene el Hijo. A ese nivel es que nos ha llevado el Señor. Sirva esto de ejemplo, de estímulo, para que nosotros, lejos de estar viviendo conforme a la naturaleza pecaminosa, vivamos conforme al Espíritu. Aleluya. De que Él no solamente fue a la cruz del Calvario y pagó la deuda que nosotros teníamos, que no podíamos pagar, sino que nos hizo hijos suyos y también herederos con Cristo. Habrá motivo para que nosotros le sirvamos, para que nosotros le alabemos, para que nosotros le sigamos. Así de grande y maravilloso es el Señor para con nosotros. Ahora, ¿qué implica eso? Me quedo de brazos cruzados. Qué bien, ya el Señor pues me perdonó la deuda y ahora me hizo heredero suyo y lo dejo ahí. Algo que nosotros tenemos que hacer, y la Biblia nos lo enseña también, nos muestra cuál es la respuesta que nosotros tenemos que dar, y está ahí mismo en Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ya no somos deudores a la carne, pero somos deudores ¿a quién? Al Señor. Y no es porque adquirimos una deuda, sino es simplemente porque nuestro corazón debería de estar agradecido. No es que tenemos que pagar algo, es porque deberíamos de estar agradecidos de cuando hemos comparado cuál era nuestra situación y cuál es la de ahora. Si estamos en Cristo, nosotros estemos agradecidos con Él. ¿Qué debo de hacer conforme a esto? Sigue diciendo el apóstol en el siguiente versículo: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay algo que nosotros tenemos que hacer diariamente, todos los días, a cada rato: hacer morir las obras de la carne. Recuerda que le dije que era como un perro así grandote que está ahí acechando y que quiere comer. Lo único que tenemos que hacer es no darle de comer. Él se va a morir solito. Nosotros no le demos. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con nuestros animalitos que tenemos ahí? No le dé de comer, se va a morir. Va a morirse. Así que lo único que tenemos que hacer es alejarnos de las cosas que lo alimentan, alejar los pensamientos que alimentan nuestra naturaleza pecaminosa, para que podamos nosotros matarlo. ¿Cómo hacemos morir lo pecaminoso? Una manera es alejarnos, no dándole no alimentando nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente con lo que se abastece, sino cortando eso. Pero por mi buena voluntad, porque yo decido hacer eso, imposible. Lo acabamos de leer en el verso 13: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es por medio del Espíritu que nosotros vamos a poder llevar a cabo eso. Recuerden lo que mencioné hace rato: por mi buena voluntad no voy a poder. Cristo nos deja saber eso en Juan 15:15, cuando dice que separados de Él nada podemos hacer. Tenemos nosotros que mantenernos en Cristo. Tenemos nosotros que estar en comunión con el Señor. Debemos nosotros dejarnos guiar por el Espíritu, porque leímos en Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu son
los hijos de Dios. Así que entonces la pregunta que tendríamos que hacernos: ¿por qué yo me estoy dejando guiar? ¿Qué es lo que me está guiando a mí? ¿Es la naturaleza pecaminosa o es por el Espíritu? En el verso 13 vimos qué iba a pasar si nosotros dejamos guiarnos por la naturaleza pecaminosa. La Biblia es clara, nos lo deja en blanco y negro: si vivís conforme a las obras de la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacemos morir esas obras, vamos nosotros a vivir. Así que la pregunta sería: ¿con qué yo voy a alimentar mi mente? Cuando llegan esos pensamientos, les voy a dar para que sigan creciendo, y quizás para que se lleven a cabo, los voy a desechar en ese momento. ¿Qué es lo que con qué es lo que yo estoy llenando mi mente? Porque lo llenamos con muchas cosas. Hay muchas cosas tratando de llenar nuestra mente, la cual nos satura. Cuando nosotros vemos nada más las cosas que tenemos que hacer, si nosotros no estamos llenando nuestra mente con la palabra del Señor, no vamos a ir para ningún lado, y ese perro, en vez de morir, va a crecer. Si nos mantenemos en Cristo, vamos nosotros a poder hacer morir eso. Si no, no vamos a poder. Y esa naturaleza va a ir cobrando fuerza hasta consumir. Terminará alejándonos del Señor. Y ahí sí, cada uno de nosotros decide qué va a hacer. Si va a escuchar, cuando somos guiados por el Espíritu, no es que Él nos trae así como de la mano, cosas así, o nos arrastra. Hay una alarma que se activa. Cuando yo estoy a punto de hacer algo que yo no debo de hacer, hay un sentir en mi corazón que me deja saber: no lo hagas. Y nosotros decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Pero ¿cómo es que vamos a decidir correctamente? ¿Por mi buena voluntad? No, depende de qué es lo que nosotros tengamos aquí. Depende de dónde nosotros estemos invirtiendo nuestro tiempo. Si nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo con el Señor, vamos a poder responder rápidamente, así como mencionó el pastor. Cristo fue tentado en todo, dice la Escritura. Nuestro adversario trató con él. ¿No pudo con él por su buena voluntad? No, porque él estaba en comunión con el Padre, porque él llevaba a cabo todo lo que nosotros necesitamos. Porque luego piensan: ah, no, pero es que él era Cristo, él era Dios. Él lo hizo en la naturaleza humana para demostrarnos que si estamos en comunión con él, es posible para nosotros. La Escritura dice: porque no hemos sido tentados más allá de lo que podamos nosotros soportar. Y aparte de que cuando eso ha acontecido, cuando ha venido ese pensamiento, o cuando yo he estado en una situación en que yo tengo la posibilidad de alimentar mi naturaleza pecaminosa, Dios también nos ha dado la puerta, dice la Escritura. Y nosotros vamos a decidir ¿qué vamos a hacer? La pregunta de esta mañana, una vez más: ¿qué vamos nosotros a alimentar? ¿Las obras de la carne? ¿O por el Espíritu vamos a hacer morir esa naturaleza pecaminosa? Que el Señor nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer. Pidámosle al Señor que cada día nos dé la fortaleza para poder vencer esa. Por lo demás,